¿Sabías que cada 39 segundos alguien es víctima de un hackeo en Internet? Y la mayoría de esas personas creían que su cuenta estaba segura. Tu cuenta de Google no es solo un correo. Ahí están tus fotos, tus documentos, tus métodos de pago, tu historial completo. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo protegerla paso a paso sin tecnicismos. Antes de arrancar, quiero que sepas algo. Google tiene una herramienta gratuita que revisa toda la seguridad de tu cuenta automáticamente y el 90% de los usuarios ni saben que existe. Te la muestro en el paso número 1. Además, al final del video hay un error que casi todo el mundo comete y que deja tu cuenta completamente expuesta. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas cómo proteger tu cuenta de Google. Vamos con el paso número 1, la revisión de seguridad de Google. Vamos a ir a nuestra cuenta, aquí donde está el icono, y vamos a darle en gestionar nuestra cuenta de Google. Luego vamos a ir a la sección que dice seguridad e inicio de sección. Aquí nos vamos a encontrar con la herramienta de seguridad de Google que nos va a decir qué recomendaciones tenemos que tomar para proteger nuestra cuenta. Como ven, en este caso tengo una pequeña advertencia y me dice que tengo recomendaciones de seguridad. Google usa un sistema de colores para alertarnos. Si ves un cuadro verde, tu cuenta está en buen estado. Si aparece un icono azul, hay consejos opcionales que puedes aplicar. Amarillo significa que hay pasos importantes pendientes. Y si ves rojo, actúa de inmediato. Hay una amenaza activa. Lo que más me gusta de esta herramienta es que no necesitas saber nada de tecnología. Google te dice exactamente qué hacer. Literalmente te lleva de la mano. Voy a entrar entonces a la herramienta y vamos a observar estas tres recomendaciones. Me pide que agregue un correo de recuperación. Luego me dice que agregue un teléfono de recuperación. Entonces ustedes lo que van a hacer es agregar un correo y un número de teléfono por si su cuenta es hackeada e intentan acceder a ella, e inmediatamente nos va a pedir confirmación a través de nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono. Estas dos recomendaciones las tengo aquí para verificar nuestra seguridad. Ahora, en el icono azul nos muestra los dispositivos conectados. Aquí puedo ver, por ejemplo, qué tipo de dispositivo se conectó y dónde está conectado. Aquí puedo hacer la revisión de los dispositivos y puedo de hecho cerrar sección en cada uno de ellos y no dejar expuesta mi sección en otros equipos. Aquí puedo ver el inicio de sección en mi Windows en diferentes lugares. Y más abajo tengo la opción de navegación segura, donde me va a pedir que active la navegación segura para mejorar nuestra cuenta. Yo en este caso le voy a dar en ignorar. Y la actividad de seguridad reciente, cuando está el icono verde, indica que todo está normal. Pero en este caso tenemos entonces tres acciones completamente recomendadas para llevar a cabo. Lo segundo que vamos a hacer es siempre tener las actualizaciones al día. Podemos actualizar nuestro navegador. Vamos aquí a los tres puntos. Vamos a darle en ayuda y información de Google. Aquí vamos a buscar las actualizaciones. Luego de eso tenemos que verificar que siempre esté completamente actualizado. Luego lo que vamos a hacer es desplazarnos a esta opción donde nos va a mostrar cómo iniciamos sección. Y vamos a encontrar diferentes maneras para verificar nuestro inicio de sección desde cualquier dispositivo. Vamos a empezar con la verificación en dos pasos. Esta es demasiado importante y se está utilizando muchísimo hoy en día para mejorar la seguridad de nuestras cuentas. En este caso tengo la verificación en dos pasos completamente desactivada, así que la voy a activar rápidamente. Lo que va a pasar con la seguridad en dos pasos es que tenemos cuatro opciones de añadirla. Podemos añadir una llave de acceso y llave de seguridad. Podemos también utilizar el mensaje de Google. Podemos utilizar el Authenticator y el número de teléfono. Normalmente los que recomienda Google sería el mensaje directamente de Google, que es cuando intentan iniciar sección desde tu cuenta de Gmail o tu cuenta de Google e inmediatamente en la aplicación de tu teléfono te envía una notificación preguntándote si eres tú el que está intentando acceder a la cuenta. Y aparte de eso te envía un código para que tú verifiques que ese es el número. El Authenticator, bueno, no lo he utilizado en ese momento, pero creo que es un tema que merece su propio video. El número de teléfono no lo recomienda mucho Google, de hecho, porque los mensajes de texto se pueden intervenir. Entonces, por eso siempre se recomienda lo que es la opción de mensajes de Google o en su defecto las llaves de acceso y llaves de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar nuestro PIN del teléfono, nuestro PIN de nuestra computadora o si tenemos bloqueo de pantalla con nuestro reconocimiento facial. La llave de acceso y de seguridad es un poco más seguro también, ya que podemos utilizar lo que es el patrón o el código de nuestro dispositivo, ya sea nuestro teléfono o nuestra laptop. Y si tenemos inicio de sección mediante reconocimiento biométrico, ya sea con huella o reconocimiento facial,
entonces hay un poco más de seguridad en esta opción. Así que este paso de la verificación es demasiado importante que ustedes lo tengan activado. Seguimos bajando y podemos ver lo que son las llaves de acceso y las de seguridad, lo que les acabo de explicar. Pueden utilizarlo con el PIN de su laptop o el de su celular. Lo que es la contraseña, es importante siempre tener una contraseña que sea bastante larga con diferentes caracteres, ya sea números, mayúsculas, minúsculas, letras y todo lo demás. Esta parte de omitir la contraseña cuando sea posible, en algunas cuentas está por defecto y dice que sí. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Es importante desactivarla completamente. En este caso yo lo tengo en no, porque si lo tenemos en sí, alguien intenta acceder a nuestro correo, inmediatamente si esta opción está activa puede que pase ese filtro de omitir la contraseña. Entonces de verdad que siempre tengámoslo en no. Lo que son los avisos de Google yo ya lo tengo activado en dos dispositivos, en un Android y en un iPhone. Y lo que es el teléfono de recuperación y el correo electrónico también lo vamos a añadir, que fue lo que vimos anteriormente en las alertas. Otro paso bastante importante es configurar las aplicaciones y servicios de terceros que utilizan nuestros datos para iniciar sección en sus plataformas. Tienen que validar muy bien el tipo de plataforma y qué es lo que hace con tus datos. Así que es importante, antes de dar acceso a nuestra cuenta de Google, verificar lo que son las políticas de seguridad de tratamiento de datos para que ustedes sean conscientes realmente qué hace estas empresas con toda la información que adquieren al conectar tu cuenta de Google directamente con la plataforma de estos servicios. No voy a profundizar en este tema porque ya tengo un video completamente dedicado a ello. Se los voy a dejar por aquí para que lo vayan y lo visiten. ¿Cómo identificar algunos mensajes sospechosos? Un último punto que no puedo dejar por fuera es que las personas malintencionadas no siempre entran por fuerza bruta. Muchas veces simplemente te engañan para que les des acceso. Una regla es que Google nunca te va a pedir tu contraseña por correo electrónico, por mensaje de texto ni por llamada telefónica. Nunca. Si alguien te la pide, definitivamente es un estafador, sin importar qué tan oficial se vea el mensaje. Antes de hacer clic en cualquier enlace, pasa el cursor por encima, sin hacer clic y fíjate en la dirección que aparece abajo. Si no reconoces el dominio, no entres. Si recibes un correo sospechoso en Gmail, márcalo como phishing para que Google pueda bloquearlo para todos. Recapitulando, 1. Haz la revisión de seguridad hoy mismo. 2. Actualiza tu navegador, los sistemas y las aplicaciones. 3. Usa contraseñas únicas en tu gestor de contraseñas. 4. Activa la verificación en 2 pasos con notificaciones de Google. 5. Borra todas las aplicaciones que no necesites. Y nunca compartas tu contraseña con nadie sin importar quién te la pida. Si este video te fue útil, dale like porque me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Compártelo con alguien que quiera mejorar su cuenta de Google, suscríbete si quieres más tips de tecnología cada semana y cuéntame en los comentarios cuántos de estos pasos ya tenías activo. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.